Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es una bendición estar con todos ustedes en este miércoles 24 de noviembre de 2021. Estamos en la serie de devocionales Cara a Cara. Hoy es el día 45 y el devocional de hoy se titula Infidelidad colectiva. Infidelidad colectiva. Bueno, no les dije, pero ustedes saben, soy el pastor Eli Gutiérrez y es un gustazo estar con todos ustedes. Y mis hermanos, sí o no, que la infidelidad es una de las cosas más tristes, más feas en la vida, ya sea de un matrimonio, de una pareja, de un noviazgo, de una familia, de amigos, porque se puede ser infiel de muchas maneras. Y es una cosa tristísima ser infiel a un pacto que has hecho. Resulta que Dios ha hecho un pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel ni siquiera se termina de hacer el pacto todavía. Sigue Moisés en la montaña, sigue recibiendo la palabra de Dios y el pueblo ya está siendo infiel a Dios. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque esto nos habla de algo y es muy importante que tengamos esto en cuenta cuando estudiamos la Biblia y cuando estudiamos personajes bíblicos. Los personajes bíblicos no son hechos para que admiremos al ser humano. Mira qué grande es David, mira qué grande es Moisés, mira qué grande es Elías, mira Pablo, qué grandes hombres de Dios. Claro que hay cosas buenas en ellos, cosas que tenemos que imitar, pero el propósito de la Biblia no es que seamos como tal o cual héroe. El propósito de la Biblia es que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y estas historias nos ayudan a entender eso, que los seres humanos no podemos sin Dios, que los seres humanos por nuestras propias fuerzas somos infieles, somos idólatras, somos pecadores, somos traicioneros. Y Dios es fiel y Dios permanece fiel. Esa es la historia de la Biblia. Un Dios fiel, un Dios que permanece fiel a su pacto y un pueblo que no puede permanecer fiel a su pacto, que es Dios el que tiene que venir a transformarnos con su Espíritu Santo. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y por eso Jesucristo envió al Espíritu Santo para trabajar en nuestro corazón. Porque Dios es fiel, nosotros no, mis hermanos. Pero entonces, ¿qué aprendemos de estas historias? ¿Qué aprendemos de estas historias que nos muestran la flaqueza humana? Que nos muestran cómo el ser humano está roto. Y como decía Calvino, es una fábrica de ídolos. Vamos tras otros ídolos y somos infieles a Dios. Bueno, primero nos enseña a conocer nuestro corazón, a conocer nuestra condición de pecadores y reconocer que necesitamos un Salvador. Pero también nos invita a pedir a Dios que nos transforme todos los días para poderle ser fiel y que Él trabaje en nuestro corazón. Y seguramente caeremos y seguramente volveremos a fallar, pero también seguramente Dios seguirá dándonos otras oportunidades y querrá trabajar en nosotros para que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo y para que cada vez seamos un poco menos infieles. Y no llegaremos a la perfección hasta que estemos en su presencia, pero mientras estemos en esta tierra, Él seguirá haciendo su obra en nosotros, porque el que comenzó la buena obra será fiel en completarla, y Él sí es fiel. Vamos a leer esta historia en Éxodo 32, cuando el pueblo adora al becerro de oro y son infieles a Dios. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu fidelidad, a pesar de nuestra infidelidad. Y a pesar de nuestra terquedad, tú sigues siendo fiel, Señor. Permítenos serte fiel, serte fieles. Permítenos, Señor, estar contigo, Dios, y pedirte perdón y reconocer nuestra condición y caminar en tu mano y a pesar de nuestros errores, Señor, permítenos ser transformados en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. 3 enseñanzas quiero dar para ustedes, pero antes vayamos a leer algunas porciones del capítulo 32, no todo, es un capítulo largo, les invito en su casa a leer todo el capítulo. Permítanme leer capítulo 32 de Éxodo, versículos del 7 al 13, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, pronto, o sea, ni siquiera hemos terminado de platicar y ya están apartados del camino que yo les mandé. Ahora desciende, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, ya me harté de este pueblo, los voy a consumir y contigo empiezo una nueva nación. Y fíjense lo que dice Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto y con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete de tu ardor y de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y sigue hablando, pero entendamos qué está pasando aquí, mis hermanos. Pareciera como que Moisés tiene que convencer a Dios, que que Dios está harto de los israelitas y si ya los voy a destruir, ya me tienen harto porque están nomás quejándose, que les falta agua, que les falta comida y yo los he cuidado, dice Dios, y ahora están quejándose y hasta se hicieron un becerro de oro. Resulta que el pueblo se puso impaciente porque Moisés no descendía y le dijeron a Aarón, haznos dioses porque necesitamos, porque a lo mejor Moisés, quién sabe qué le haya pasado ahí en la montaña, haznos un Dios que podamos adorar. Entonces hicieron un becerro de oro con el oro que les habían dado los egipcios, que era bendición de Dios, y ellos lo usaron para idolatría. A menudo hacemos eso, lo que Dios nos da como bendición, lo adoramos, ¿sí? Olvidándonos del que nos dio las cosas. Les pasa a los niños en Navidad. Les regalan juguetes y se empiezan a enviciar con sus juguetes en vez de agradecer a aquellos que les dieron los juguetes y tener un corazón agradecido. Así con Dios. Dios les da bendiciones y aquel pueblo, en vez de adorar a Dios que les dio la bendición, adoran a la bendición. Adoran las cosas materiales y están impacientes y se hacen este becerro de oro. Y noten ustedes que no necesariamente están pensando que es otro Dios. Ellos dicen, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. El problema era que Dios les había dicho, capítulos antes, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no se puede ver, porque Dios no es parte de este mundo. Dios es trascendente a este mundo. No puedes dibujar a Dios. Y también porque Dios ya hizo su imagen. La imagen de Dios no la podemos hacer nosotros. Él ya la hizo. Dice que Él creó al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. No nos toca a nosotros jugar a ser Dios. Y por último, porque Dios es la prioridad de la vida. Adorar a Dios es la prioridad de todo ser humano. Es el propósito de la humanidad. Tener una relación con Dios y adorarlo solo a Él, no a otras cosas. Y cualquier otra cosa que hacemos en este mundo lo hacemos un ídolo. Eso somos los seres humanos. Somos fábrica de ídolos. Bueno, pero resulta que el pueblo se va en contra de Dios, el pueblo traiciona, es infiel a Dios y Dios dice, voy a destruirlos, Moisés, contigo era una gran nación. Y parece que Dios lo tiene que convencer, no, Señor, arrepiéntete de este mal. Y Dios le empieza a recordar, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham y con Isaac y con Jacob y que les juraste que era un pacto eterno. Tú dijiste, Señor, que era un pacto eterno. Y además lo sacaste de tierra de Egipto y hiciste grandes proezas y los trajiste hasta acá. Imagínate, ¿qué van a decir todos los demás? ¿Qué van a decir? ¿Que los sacaste nomás para destruirlos? No, Señor, no hagas esto. Y como que convence a Dios. ¿Será que Dios necesitaba que lo convenza? No, mis hermanos. Dios está probando a Moisés. Y Dios está queriendo enseñarle algo a Moisés y a todo el pueblo y a nosotros. Que el pacto de Dios permanece a pesar de nuestra infidelidad. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando está diciendo aquí Moisés a Dios, Dios, arrepiéntete. Dios no necesita arrepentirse. Dios está enseñándole algo a Moisés. Dios quiere que Moisés se dé cuenta que este pacto que Dios hizo con el pueblo es para siempre. Y además, Dios le está enseñando al pueblo, y esto es muy interesante, que el pueblo necesita perdón y necesita intercesión. Y en este caso Moisés se convierte en un tipo, los teólogos hablan de tipos de Cristo Jesús, y Moisés se convierte en un tipo de Cristo. Moisés intercede por el pueblo delante de Dios. Ahora, Moisés es imperfecto, Moisés es pecador también, Moisés también necesita un intercesor, pero esta escena nos deja entender que los seres humanos y el pueblo de Israel necesita un intercesor, y ese es Jesucristo, es el que intercede por nosotros delante de Dios. Y no es que Dios sea un Dios enojón que quiere destruirnos, no, lo que quiere Dios es enseñarnos que no merecemos perdón de pecados, que necesitamos un intercesor porque hemos fallado, porque hemos pecado y en Cristo encontramos este perdón de pecados. Y Dios está pronto para perdonarnos, Dios está listo para perdonarnos. Dios no es este Dios enojón que anda buscando a quién castigar, que aquí no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. No, Dios es un Dios que quiere perdonarnos, pero para perdonarnos también quiere enseñarnos que necesitamos su perdón. Y de eso trata esta historia. Dios está probando a Moisés y Dios está revelando al pueblo de Israel que necesitan perdón, que son pecadores y que necesitan un intercesor, en este caso Jesucristo, y Moisés se convierte en un tipo de Jesucristo. Déjenme decir las enseñanzas de hoy que son muy simples. Número 1, ten paciencia. Ten paciencia. Mi querido hermano, Dios está actuando y Dios va a cumplir su pacto.
Claro que Dios va a cumplir. Dios no es, Dios no es infiel, como a veces los seres humanos somos infieles, y a veces los seres humanos somos desconfiados porque nos han fallado. Nos fallaron, algunos les fallaron sus padres, algunos les fallaron sus esposas, esposos, sus hijos, sus maestros, sus amigos. Pero Dios no es así, Dios no es como nosotros. Así es que ten paciencia en Dios. El pueblo estaba impaciente porque no bajaba Moisés. Ten paciencia, mi hermano. No te vayas tras otros ídolos. Sé fiel a Dios. Número 2, ten fe. Ten fe en Dios. Ten fe que Dios va a cumplir su parte del pacto. Ten fe que Dios va a hacer algo en tu vida. Ten fe en que Dios va a ser el fiel. Y número 3, ten confianza en que Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene un intercesor para nosotros. Ten confianza en Jesucristo y no pongas tu confianza en nada más. El pueblo puso su confianza en otros dioses, en otros líderes, en el oro, en el becerro de oro, y lo adoró. Y si ustedes leen todo el pasaje, fue trágico, fue muy trágico. Gente murió, hubo sangre, hubo tristeza, hubo muerte, porque cuando somos infieles a Dios, mis hermanos, no podemos esperar que todo nos vaya bien. Mañana hablaremos del perdón y de las nuevas oportunidades de Dios, pero hoy hablemos de la importancia de ser fiel a Dios y de lo trágico que es ser infiel a Dios. En este caso, el pueblo cometió una infidelidad colectiva, todos fueron tras otros dioses, cosa que es triste. La infidelidad siempre rompe relaciones. Y en este caso, está rota la relación entre Dios y los hombres, pero bendito Dios, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que restaura esa relación. Confiemos en Jesucristo. Ten paciencia, ten fe, ten confianza. Mis queridos hermanos, no caigamos en la idolatría del pueblo de Israel. Hoy día, seguramente, ninguno de ustedes adora un becerro de oro. No creo que ninguno de ustedes que me está escuchando tiene un becerro de oro ahí como en un altar en el closet, pero muchos de nosotros tenemos ídolos. El dinero, el sexo, el placer, la comida, los amigos, las relaciones, el entretenimiento, el trabajo, la preocupación, se convierten en ídolos cuando somos impacientes porque Dios no hace lo que según nosotros tiene que hacer. Dejemos todos nuestros ídolos y postrémonos en fidelidad delante de Dios. Gracias, Señor, que nos recuerdas que tú eres fiel a tu pacto. Permítenos también nosotros ser fieles, Señor. Sabemos que vamos a fallar en algún punto, pero confiamos en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. En el nombre de Él oramos, pedimos sanidad a los enfermos, protección a los necesitados, bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que este devocional haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.